1943. Hace 40 años que Cuba es independiente. 40 años que los cubanos, ayudados por Estados Unidos, han echado a los españoles del país. En aquella época, ese joven con la mirada determinada vive en La Habana. Es un hijo ilegítimo. Desde su nacimiento lleva el apellido de su madre, Ruth, y oculta el de su padre, Castro. En 1943 hay un cambio decisivo en la vida del joven. Su padre se separa de su esposa oficial. Ruth puede finalmente llamarse Castro, Fidel Castro. Fidel Castro estaba entonces en el colegio de los jesuitas de Belén, donde Padre Llorente, que hoy en día vive en Miami, era su mentor, su confesor y su confidente. El hijo bastardo era una cosa terrible. En nuestra cultura hispana, exageradamente, se miraba muy mal todo eso. La sombra esa fue la que le persiguió y la que le obligó a tener que hacer cosas grandes, patológicamente, para suplir eso. Esta historia empieza aquí, en el sur de Cuba, en Virán, en 1926, cuando Fidel nace de una relación entre Ángel, el amo de la finca, y una criada. Fidel es hijo bastardo, pero no es eso lo que más cuenta en ese momento de su vida. Lo que cuenta, antes que nada, es que es el hijo de Ángel, poderoso colono que rige su mundo por el miedo. Los correos de Virán son los correos de Ángel. El único comercio de Virán es el comercio de Ángel. El tren de Virán es el tren de Ángel. Las 11.000 hectáreas de caña de azúcar son de Ángel y solo suyas. En cuanto a los cientos de campesinos haitianos que trabajan la tierra, son algo suyo, como en los tiempos de las colonias. Pero la vida fácil se acaba. A los 4 años y medio, el paraíso de Fidel se hunde cuando la esposa legítima de Ángel vuelve al pueblo y amenaza con revelarlo todo. Fidel Ruth, su hermana y su hermano son expulsados de Virán. Destino, Santiago de Cuba. Y unos años más tarde, La Habana. Fidel Ruth, con 15 años, llega al colegio jesuita de Belén. El colegio de los hijos de grandes familias ricas que vienen aquí a buscar una educación de señores. No conoce a nadie y se relaciona poco. Incluso con Enrique Ovares, que encuentra por primera vez. Fidel no tenía ningún sentido del humor. Nunca lo oía hacer un chiste. ¿Me entiendes? No le conocí en toda la etapa esa que te digo de la juventud joven, tenía ninguna novia. No iba a fiestas de ningún tipo. Lo invitaba, pero decía, no, yo no voy, yo me quedo leyendo, estudiando, lo que fuera que era. O sea, yo empecé a notar, digo, bueno, esto es lo más diferente que hay a un verdadero cubano. Y entonces empecé a darme cuenta que Fidel era un español, no era cubano. Su mentalidad, su formación, todo era más gallega. En el colegio, Fidel destaca en las actividades deportivas. El éxito en el bachillerato y el reconocimiento de su padre, que le da su apellido, lo corona todo. A los 18 años parece que Fidel ha encontrado por fin una familia. 1945, Universidad de La Habana. Fidel se inscribe en Derecho, pero muy pronto deja los estudios para frecuentar los foros públicos. Útil cuando quieres darte a conocer. Solo que para entrar en ese gallinero hay que parecer zorro. Porque aquí la política es un campo de batalla donde las armas desde hace tiempo han sustituido las palabras. En
Desgraciadamente nosotros veníamos, oye esto porque también hay que justificar, nosotros veníamos de un proceso en la universidad donde se mataban gente con mucha facilidad. O sea, nosotros matar a una persona no con la mentalidad política, es decir, no matarlo para robarle, pero matarlo por una causa política, nos creíamos que era una cosa correcta. En ese campus, más bien antifranquista, Castro es visto como un puro producto de los colegios reaccionarios. Entonces, muy pronto le pondrán a prueba. Entonces, cuando organizan un atentado a un individuo y lo llevan a él para que participe del atentado, para mezclarlo con el gangsterismo y que Fidel caiga en la cosa gangsteril, porque eso le da cierto valor dentro del estudiantado. Para probarle, piden a Castro que asesine al líder del UIR, el grupo rival. Pero falla el blanco y las cosas se ponen mal. Amenazado de muerte, huye. De modo que para salvar el pellejo, Castro traiciona, se pasa al enemigo y se une a los anticomunistas del UIR. Las convicciones de Castro son difíciles de seguir. Enseguida después se une a la organización de su amigo Ovares. Unos meses más tarde le vemos en los rangos del partido ortodoxo que milita por la democracia en Cuba. En los periódicos de la época, las primeras fotos de Castro. Acaba de llevar a cabo un golpe de marketing político llevando a La Habana una campana que simboliza la lucha contra los españoles. Y muy poco después, nuevas sospechas de asesinato. De un amigo de Ovares esta vez. Conforme te digo, y puedo enumerarte miles de asesinatos y gente que mató a Fidel, te digo que Fidel no tuvo que ver nada con el atentado a Manolo Castro. Entonces me manda a través de Turiño que lo ayude para poder salir del país y entonces que por favor que lo inmiscuyera en el problema del Congreso para tener un motivo. Y se fue para Colombia. En cuanto los dos hombres llegan a Bogotá en abril de 1948, Gaitán, el líder de la izquierda colombiana, es asesinado. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga. Policía Liberal del Colombia. 5 días de motines inauditos durante los cuales Castro descubre con exaltación las emociones de la lucha armada. Parece que aquello hubiera un bombardeo y una cosa increíble. Yo no he visto nada igual. Por la tarde se aparece Fidel, que él sabía dónde estábamos nosotros. Pero entonces se pone a hablar 20 boberías ahí. Porque él estaba hablando que estaba justificado todo lo que estaban haciendo y que la revolución, todas esas cosas. Huido de Cuba, Castro vuelve como un héroe. Ante la prensa y ante un Ovares estupefacto, reivindica un papel preponderante en los acontecimientos de Bogotá. Luego se hace olvidar. Se casa con Mirta Díaz Balart, que pertenece al clan Batista, el antiguo presidente de Cuba convertido en hombre de negocios. Batista, el gran príncipe, deposita $1000 en la cesta de boda. Luego Castro retoma los estudios y tras 4 meses de intenso trabajo obtiene su diploma de abogado. Es la época en la que descubre la literatura comunista, pero sus favores van al partido ortodoxo. En 1952 hasta se presenta bajo esa etiqueta en una circunscripción de La Habana. Él hizo una campaña muy bien hecha. Por eso, frente al cálculo oficial de que quedaba de primer suplente, yo personalmente pienso que él hubiera salido electo en la última posición. Castro no será diputado porque Batista prepara un golpe de Estado. Pero antes quiere reunirse con ese joven prometedor de quien habla todo el mundo. La reunión tiene lugar en casa de Batista. Si vuelvo a gobernar, dice el antiguo presidente, ¿querrá usted ser ministro de Justicia? Fidel, que huele la trampa, contesta no. Y si lo hace por la fuerza, estaré en contra de usted.
Marzo de 1952, el ejército lleva a Batista al poder. Y Castro ejecuta su amenaza. 16 meses de preparación y luego, en julio de 1953, Castro se pone en marcha destino Santiago. A su lado está Raúl Castro, su hermano pequeño, miembro de las Juventudes Comunistas. El 26 de julio, a primera hora de la mañana, Fidel, rodeado de 180 hombres, se lanza al ataque de los 10.000 hombres del destacamento de la Moncada. Muy pronto el golpe de mano se transforma en derrota. Los insurgentes son diezmados. Juzgado in situ, Fidel asume solo su defensa. Obtiene la liberación de 43 cómplices. Y termina su defensa con la megalómana frase: "La historia me absolverá". Entonces, lo de la Moncada fue un fiasco militar, sin duda. Pero lo que conservan los cubanos que quieren un cambio es la voluntad de acabar con el régimen de excepción. Isla del Pino. Es aquí donde trasladan a los rebeldes. Es una prisión de 3 estrellas, como decían. Fidel hasta escribe que sus amigos en este lugar se sienten como en la playa. Tenía radio y él lo dice, que leía todos los periódicos todos los días. Todo el mundo le mandaba libros. Entonces leía a Napoleón, a Lenin, a Carlos Marx, a todo el mundo. Hay hasta un libro de Trotsky que se llama Stalin, que se lo quitaron. Y entonces le escribe una carta al director de la prisión diciendo por qué le quitan un libro anticomunista. Porque es escrito por Trotsky, el enemigo de Stalin. Cuando él me escribe las cartas desde la cárcel, en la que a mí nada más que me habla de democracia y cita figuras de la historia de la democracia, pero cuando le escribe a un amante que él tenía, él escribe de Lenin y de Carlos Marx. Batista, cortejado por los Díaz Balart, la familia política de Fidel, se deja atrapar por ese doble juego. Amnistía a Castro al cabo de 2 años. Al salir, Castro es el único que no lleva sus maletas. Ante la prensa rescata su imagen de jefe adulado por los suyos. Luego entra en acción. Crea el M26, el movimiento del 26 de julio. Exige unas elecciones libres y acusa a Batista de robo y asesinato. Obligado a huir de nuevo, declara: "Es la clase de viaje del que se regresa como mártir o como héroe". Cuando desembarca en México, Ernesto Che Guevara ya está allí, transformado por un viaje por América Latina, a lo largo del cual se ha forjado unas convicciones de hierro. Los dos hombres no se conocen, pero encuentran enseguida un lenguaje común. Carlos Franchi estaba allí, lo recuerda. Che Guevara leí un libro que se llama Los fundamentos del leninismo por José Stalin. Yo le pregunté a Che Guevara que cómo era que estaba leyendo ese libro, si él no sabía quién era Stalin, y Che Guevara me dijo que sí, que él era stalinista. Entonces yo le empecé a decir que si él no había leído el informe de Khrushchev, etcétera, y me dijo que él no creía eso, que eso era mentira imperialista. Tuvimos una discusión, Fidel Castro oía la discusión. Lo único que dijo, que para una revolución era mejor tener un jefe malo que muchos jefes buenos. Alrededor de Fidel, la pequeña tropa que le sigue establece una base de entrenamiento. Objetivo: preparar el desembarque en Cuba. 16 meses más tarde, en noviembre de 1956, Castro da la señal de partida. Frank País, uno de los líderes del M26, manifiesta sus reservas sobre el plan militar, pero Castro no le escucha. El día 24 se hace a la mar con 82 hombres a bordo del Granma. El día 30, como convenido, Frank País toma la ciudad de Santiago.
Pasado por la tempestad, el Granma llega 2 días más tarde del previsto en una bahía desierta, 2 días demasiado tarde. Entonces, en Santiago, los hombres de país se repliegan ordenadamente y se dispersan por la ciudad. Castro y los suyos se hunden en Sierra Maestra. Apenas 10 días después, solo quedan 16 combatientes de 82. Para Fidel, ese nuevo fiasco militar tiene esta vez un precio político. A partir del 30 de noviembre, por el hecho de que en toda la isla quien único produjo hechos de sustancia fue Frank, ya eso le subió la estatura dentro de la coordinación y de la organización nacional. Entonces ya él se lanzó de modo general a reorganizar el movimiento en todas las provincias. Y como vio en la carta que él escribió a Fidel, le relata cómo él se había dedicado a la reorganización de la dirección nacional. Fidel es ajeno a todo esto totalmente. Acosado por las tropas de Batista, contestado por los suyos, solo le queda una carta, él mismo y su genio para la comunicación. Todo el mundo le da por muerto, empezando por Batista. Castro no desmiente, espera su momento. Y 15 días más tarde, en Navidad, resucita. Lleva una cruz, la barba, y apunta que son 12 más 1, como los apóstoles. Y es en ese momento cuando Benigno se une a Fidel. Tenía 17 años. Era un ídolo indiscutible. Para mí Fidel era el hombre de la verdad, el hombre de la fuerza, el hombre de la dignidad, del coraje. Es lo que yo veía en Fidel. Si te digo otra cosa, estoy mintiendo. En febrero de 1957, Herbert Matthews, un gran reportero del New York Times, acude a la sierra. Durante la entrevista, Castro es constantemente interrumpido por sus lugartenientes que vienen a informarle del movimiento de las columnas en el frente. Al final, Matthews está convencido que se encuentra en el cuartel general de un verdadero ejército. La estratagema ha funcionado y otros caerán en la trampa. All the people of the Sierra Maestra are with us. Hundreds of men are watching the enemy movement day and night. We always know where he is, but he never knows where we are. En ese periodo, en Santiago, País desentierra sus diferencias con Castro. Fuerte de su legitimidad en el M26, se gana la confianza del cónsul americano, obtiene armas y promete el restablecimiento del derecho de voto en caso de victoria. Frank le dice a Fidel que el movimiento no tiene un programa político y que hay mucha gente que duda de la capacidad del movimiento de organizar a la nación en los caminos de la democracia. Yo, de acuerdo con Frank País y con otros, escribí una tesis sobre la diferencia entre el líder y el caudillo. Y Fidel le molestó muchísimo esa tesis y no estuvo de acuerdo. Si tienes alguna sugerencia, escribe País, no dudes en comunicármelas. Y luego añade, la dirección del movimiento reside en Santiago de Cuba. Se concentra en las manos de Bienvenido y en las mías. Celia Sánchez ha sido nombrada delegada de la Sierra. Es la policía de Batista quien pone fin al pulso entre los dos hombres, liquida a País. Entonces Fidel se queda sin rivales y los demócratas sin portavoces influyentes en el seno del movimiento. En la sierra, dos hombres destacan rápidamente en el entorno de Fidel. Camilo Cienfuegos, para empezar, el cubano. Camilo es un joven que ríe en todas las fotos, un auténtico rostro alegre que se unió con Fidel en México. Es él quien organiza los golpes más espectaculares contra las tropas de Batista. Y luego está el Che. Es un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Contrariamente a País, esos dos comandantes no cuestionan el poder de Castro. Una buena noticia para él, en un momento en el que además recibe un regalo del cielo. Y Radio Rebelde, nuestros bravos combatientes luchan bajo el mando de nuestro jefe Fidel Castro. La creación por Carlos Franchi de Radio Rebelde, la radio clandestina, permite a Castro dirigirse directamente al pueblo cubano.
Usted no encontrará en la historia de la insurrección parte de Che Guevara, ni de Camilo, ni de la parte de los cielos. Llegó un abogado habanero con un documento donde le proponía a Fidel que el movimiento se llamara Fidelista. Y Fidel se encantó. Entonces me dijo, mira qué bien está esto. Pero Fidel, ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar Fidelista? Entonces, ¿cuántos barbudos están con Fidel? ¿100? ¿300? En todo caso, no los suficientes para poder hablar de una adhesión popular. Fidel es como mucho un jefe de banda, no es el líder incontestado del M26. Son las circunstancias las que cambiarán el orden. Para empezar, el estado de retraso en el que se encuentran las zonas rurales, donde el discurso generoso de Fidel da en el blanco. Y luego, también la huelga general decretada por el M26 en abril de 1958. La población no la sigue, pero Fidel transforma la derrota en victoria. Le permite a Fidel Castro intervenir militarmente el movimiento de las ciudades. Y a partir de ahí, el equilibrio se rompe. Fidel Castro asila la dirección en la sierra. De paso, Castro, que también había llamado a la huelga general, excluye a 3 demócratas del movimiento de las ciudades. Y finalmente, el adversario le echó una mano. Unas semanas más tarde, la prensa norteamericana publica unas fotos de estudiantes torturados por la policía. Como reacción, Washington decreta el embargo sobre las armas, una sanción tan grave para Batista como el hecho de que en ese momento Uber Matos, un joven profesor unido a la revolución, aterriza en el corazón de la sierra. En el avión hay 5 toneladas de armas y municiones compradas en Costa Rica. Daba salto como si hubiera sido un muchacho, daba salto, pero salto físico, y cogía las armas, empezó a revisar todo aquel armamento y a disparar ráfagas y más ráfagas, y decía, ahora sí, con esto sí ganamos ya la guerra. Bueno, la locura de un muchacho en Día de Reyes o en tiempo esto de que llega a Santicao. En este mes de abril del 58, la suerte cambia a favor de los barbudos. También cuando 3 meses más tarde, en agosto, Castro corta la isla en 2, envía las columnas del Che y Camilo al norte y la columna de Uber Matos hacia Santiago, y las tropas de Batista rehuyen el enfrentamiento. ¿Para qué defender el régimen cuando parecía que los americanos ya habían escogido su bando? Es en esa época que Padre Llorente, su mentor jesuita de Belén, sube al monte. Cuando me encuentro con el primer miliciano de él, y me dice él, tenía una escopeta, pues dile que no tenga ningún miedo, porque aunque yo tengo esta escopeta, no tengo ningún cartucho. Eran cartuchos para cazar perdices, ese era el arma, y no tenía cartucho. La vanguardia. Y todos estaban allí, los 28 muchachos, descalzos, buenísima gente, nada. Dormía en una hamaca, ese era el cuartel, una hamaca, con un rifle. Y así, bueno, Fidel, ¿esto qué es? ¿Pero tú qué piensas hacer con esto? Le dije yo. Y dice el padre, yo no trabajo con esto. Yo trabajo con lo que la gente cree que yo tengo. Bravo por el artista. Cuando vuela a Washington el 15 de abril de 1959, tiene conquistada la opinión pública. Entonces Fidel se hace listo delante de las televisiones que han olido un buen cliente y que no quieren dejarle ni por un momento. Les engaña y repite sin parar la música que aquí todo el mundo quiere escuchar. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Pero en el fondo, ¿qué piensa el descendiente de los colonos españoles expulsado de Cuba por Estados Unidos 58 años antes? ¿Qué revancha con la historia cuando los niños de América le festejan disfrazados de barbudos? ¿Qué felicidad cuando toma una postura indolente delante de la estatua de Lincoln? Durante ese juego de escondite, donde todo el mundo se disfraza, el presidente Eisenhower, que desconfía de él, se niega a recibirle.
Será por tanto Nixon quien lo haga. Pero si Nixon da la cara por la prensa, en realidad su corazón no está ahí. Fidel prohibió a los dos secretarios que lo acompañaban, la Secretaría de Comercio y al secretario de Hacienda, que hablaran de fondo y que se reunieran para hablar de problemas de finanzas con gente del gobierno americano. En el avión que le lleva de regreso, Fidel celebra con entusiasmo el haber engatusado al tío Sam, cuando se entera de que el Che ha tenido un discurso de pura matriz marxista durante su ausencia. Para corregir el tiro declara entonces: la revolución no es roja, es tan verde como las palmeras. Y luego, muy rápidamente, se reúne con el Che y Raúl, que le reprochan su excesiva prudencia. Fidel Castro, a mí, por un informe que existe, le dice al Che y a él que él va a hacer una verdadera revolución, pero que ellos están equivocados, porque si precipitan el conflicto con el mundo democrático cubano y con los Estados Unidos, van a perder el poder. Seguir la línea esta procomunista de Raúl y de Che. Bueno, pero oye, los comunistas, el pueblo está desconfiando ya de nosotros. Bueno, pero el pueblo desconfía de nosotros, pero yo soy el jefe de la revolución y yo te ratifico a ti que yo nunca me prestaré para una mierda de esta naturaleza. ¿Sí mismo, no? Camilo se echa a reír, nos dice: no, esto no es comunismo. Esta es una revolución más cubanísima que nosotros mismos. Y íbamos coreando por todo el camino: fidelismo sí, comunismo no, fidelismo sí, comunismo no. Y Camilo con nosotros. Da lo mismo. Poco tiempo después de volver de Estados Unidos, Fidel comienza la reforma agraria y se hace nombrar presidente del INRA, el instituto encargado de las expropiaciones de las tierras. Una reforma que le da al régimen unos auténticos cimientos populares importantes para el desarrollo de los acontecimientos. Las primeras bombas que explotan poco después en La Habana caen en picado para disuadir a los opositores a la reforma. Fidel instituye en la nueva Constitución la pena de muerte para los delitos calificados de contrarrevolucionarios. El 11 me invita a Fidel a que vaya a Palacio, porque siempre me está invitando a que fuera a Palacio para contentarme de que yo participara de todas las cosas. Entonces ahí vuelvo a discutir. En esa reunión que estamos varios comandantes, cuando Raúl dice: para que la revolución triunfe tiene que haber una noche de San Bartolomé. Y yo les discutí, pero me fijé, al discutirle, me fijaba que Fidel se había quedado callado. Y mi respuesta categórica es: cada vez es más necesario que nosotros pongamos en blanco y negro hacia dónde vamos y que ratifiquemos nuestro compromiso democrático revolucionario con el pueblo. Entonces me dice Fidel: bueno, antes de que finalice este mes nos vamos a reunir en tu casa. En teoría, Fidel tiene que mantener el equilibrio entre los comunistas apoyados por Moscú y los demócratas. Pero la situación de los demócratas es frágil después de que el gobierno oficial, donde son mayoría, viene cortocircuitado en todas las decisiones esenciales por el gobierno bis controlado por los comunistas. Todas las secretarias del gobierno oficial tenían un oficial tratante y tenían que pasar copia y contar lo que se pasaba en la reunión. Una que fue de la secretaria de la presidencia de Urrutia todavía está viva. Ella era miembro del Partido Comunista y se la metieron a Urrutia en el despacho. Y todos los días ella informaba lo que se pasaba. Venían y me decían: oye, Uber, bueno, tengo que hablar contigo una cosa muy delicada. ¿Qué cosa es? Oye, ¿tú sabes lo que está pasando en el Consejo de Ministros? Nos reunimos, Fidel se pasa 3 horas hablando, 4 horas hablando, no se discuten los proyectos y después en la Gaceta Oficial aparece la ley aprobada. ¿Cuáles son las decisiones políticas que ha tomado el gobierno bis? Por ejemplo, nacionalización de bancos, nacionalización de empresas americanas, bueno, el paso hacia el socialismo económico. Reforma agraria, reforma urbana, Urrutia frenaba, pero hubo un momento que no pudo frenar más. El 8 de junio de 1959, Matos hace un discurso en presencia de Urrutia. Insiste sobre la naturaleza democrática de la revolución y promete resistirse a los comunistas. El presidente Urrutia me dice: comandante, y le he propuesto a los Castro
una licencia por 30 días como forma de ir viabilizando la renuncia y tampoco me acepta. Así que virtualmente soy un prisionero de la revolución. Más que eso, soy un rehén de los Castro. Unos días más tarde, Matos, disgustado, presenta también sus dimisiones. Tú no puedes renunciar por esto y por esto, porque tú haces falta endulzándome. Tú haces falta, hay comandantes que fueron muy bravos en la pelea y rindieron allá, pero después no sirven para nada, pero tú rendiste allá y rindí aquí. Porque tiene mentalidad política, nada, tratando de... Hasta que entonces yo me dije, bueno, yo voy a esperar un tiempito más, pero si esto sigue así, seguro que voy a presentar mi renuncia y no puedes contar más contigo. Entonces dice, mira, eso no va a ocurrir nunca. Golpe de teatro. Es Fidel quien dimite. Invierte los papeles. Urrutia dice, me impide gobernar. Urrutia se convierte en el obstáculo y él en la víctima. Es chocante. Camilo nos pide por la radio que es necesario que nuestro comandante en jefe retome su cargo de primer ministro y que no lo deponga. Para eso Camilo hace un llamado a nivel nacional por la radio y la televisión de un paro nacional a las 10 de la mañana de ese día, del día que estaba señalado, de primer inicio de 10 a 10:30 de la mañana. Entonces Camilo, cuya popularidad se ha vuelto inmensa, entra en La Habana montado a caballo y seguido por miles de cortadores de caña que había ido a buscar en la sierra para hacer presión sobre el curso de los acontecimientos. Yo venía en la calle y cuando salen las milicias, parándose delante de los autos, parando los autos y mandándome a apagar el motor. Paro general. 20 minutos, vuelve la radio, vuelve todo, hablándose de volver todo a la normalidad porque nuestro comandante en jefe había vuelto a ocupar su cargo de primer ministro. La trampa ha funcionado. 2 días después del golpe de efecto, Dórticos, un comunista que vemos aquí al lado de Castro, sucede a Urrutia. Con los cortadores de caña a sus pies, alcanza el verdadero poder. Es el pueblo el que gobierna. Es en nombre del pueblo que se aprisiona. Es en homenaje al pueblo que se entregan los infieles a los verdugos. Es el pueblo el que reina, pero es Castro quien mueve los hilos. Y continuaban las campañas diciendo que los campesinos no la querían. Íbamos a reunir 500.000 de campesinos con sus machetes en la capital de la República. 6 millones de machetes te protegen, dicen las pancartas. Acaba de nacer un líder populista, aún más temible que los comunistas con quien hace alianza, que son los únicos capaces de proporcionarle los dirigentes que necesita. Detrás de los miles de machetes bailando sobre las cabezas, ¿quién duda que sea Fidel, respaldado por Raúl, quien mueve las fichas? Una de las primeras cosas que vemos es que va cambiando toda su escolta, va quitando los mismos miembros del ejército rebelde de su escolta, y de alguien que yo no conozco, que no sé qué madre lo ha parido, de dónde ha salido, que es el tipo que me diga, no puedes ir, no puedes pasar para allá, que ahí está el comandante. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo pasar a donde está el comandante? ¿De dónde tú has salido? Y ahí entraban riñas. Es ahí donde yo me doy cuenta que va cambiando. Raúl, que detesta a Camilo desde siempre, le detesta aún más desde que ha convertido en rey a su hermano. Consigue que Fidel retire a Camilo a la dirección de las Fuerzas Armadas y ser nombrado en su lugar. En octubre, una nueva derrota para los demócratas. Disuelven al M-26. Sus miembros son reciclados en las milicias revolucionarias asesoradas por los soviéticos que controlan ideológicamente al país. Ha llegado el momento en que la revolución devora a los suyos. Primero de la lista, Matos. Acaba de presentar su dimisión por segunda vez. Castro está fuera de sí. Acusándole de un acto de felonía y sedición,
envía a Camilo y sus hombres al refugio de Matos, a Camagüey. Y entonces le dije, Camilo, ¿tú sabes que te mandaron para ver si mi gente te mataba? Uy, yo no había pensado en eso. Pues es una trampa. Le han calentado durante horas la sangre al soldado diciendo traidores, canallas, hijos de perra, esto, lo otro, y a la oficialidad. Y hay varias compañías que están indignadas y dispuestas a ametrallar el que viniera a arrestarme aquí. Y yo he tenido que mandar posta por posta y a los jefes de la compañía decirle que nadie use un arma, ni diga una palabra de violencia. Cuídate porque los dos Castro quieren deshacerse de ti. Y Camilo le dice por teléfono, en presencia mía, de aquí a allí, no, más cerca, dice, Fidel, aquí hemos metido la pata, aquí no hay traición, ni sedición, ni ninguna de esas cosas que se dice. Aquí esto estaba en orden, aunque la gente estaba indignada por las acusaciones, pero esto es una metedura de pata, hay que manejarlo de otra manera. Lo dejó con el teléfono en la mano y debe haber dicho hijo de puta o cualquier cosa, porque es el día de mi arresto, ya yo estoy allí sentado en presencia de Camilo, de Fidel que ha llegado al campamento, y entonces se va al balcón, frente a una plazoleta ahí donde había como 4.000 personas, está diciendo que yo estoy de acuerdo con Trujillo, el dictador de la República Dominicana, que soy un traidor, que soy un ambicioso, que soy un canalla, etc. Y dice, aquí está él, aquí a unos pasos de mí, oyendo todo esto. ¿Por qué no viene aquí a este micrófono a defenderse? Me pongo de pie enseguida y digo, no, yo sí voy, yo sí quiero. Entonces, yo sí tengo que contestar. Camilo me mira asustado, porque se reconoce que va a haber una situación difícil allí. Ramiro prepara su pistola, como si fuera para matarme, ¿no? Y yo digo, Camilo, dile a Fidel que yo sí, no solo quiero, necesito ir ahí al micrófono a defenderme, díselo. Y Camilo me hace un gesto con la mano como implorante, como diciendo, Uber, ¿a dónde tú me quieres llevar? Insultos, calumnias, amenazas físicas y luego la prisión. Hacen de todo para que Matos se suicide. No funciona. Entonces se contempla la posibilidad de suicidarle. Pero puesto que Matos hace filtrar una carta a la prensa en la que anuncia que él jamás se suicidará, el proyecto es abandonado. Queda la confesión en versión staliniano. Entonces un coronel entra en su celda. Lo que me dice Aragonés, que es el vocero, es que si yo estoy dispuesto a aceptar lo que se ha dicho de mí, a ir para la casa y a quedarme calladito, a no contradecir absolutamente nada, pues que estoy ya en libertad y que no va a haber consejo de guerra, ni va a haber nada, ni va a haber fusilamiento. Y a esto yo contesto, dile a Fidel que después de toda la inmoralidad, de los horrores, las mentiras, las calumnias que ha dicho de mí, me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio, que a mí me interesa más mi honra que mi vida. Entonces un coronel entra en su celda. Lo que me dice Aragonés, que es el vocero, es que si yo estoy dispuesto a aceptar lo que se ha dicho de mí, a ir para la casa y a quedarme calladito, a no contradecir absolutamente nada, pues que estoy ya en libertad y que no va a haber consejo de guerra, ni va a haber nada, ni va a haber fusilamiento. Y a esto yo contesto, dile a Fidel que después de toda la inmoralidad, de los horrores, las mentiras, las calumnias que ha dicho de mí, me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio, que a mí me interesa más mi honra que mi vida. Camilo, que no quiere tener que escoger entre Castro y Matos, intenta evitar el proceso público. Hace llegar 2 mensajes a Matos en los que le propone organizar su evasión. Matos se niega. Percibo que Camilo está siendo presionado por los 2 Castro para que en el juicio me acusen. Después, con el pasar del tiempo, yo he llegado a la conclusión de que Camilo me estaba insinuando, no, yo te saco de ahí y nos vamos, escapamos los 2. Camilo no ayudará a Matos a escaparse de su proceso, porque muere enseguida después. O más bien desaparece en un accidente aéreo, sin testigos y sin rastros. Ante las cámaras, Castro está destrozado. En ese momento nadie puede imaginar que se trate de otra cosa que no sea un accidente.
Pero con el paso del tiempo, la versión oficial no se sostiene. Camilo Cienfuegos era el hombre más popular de Cuba. O sea, en Cuba había dos grandes popularidades. Fidel estaba arriba como Dios, Camilo estaba abajo como Cristo. Y Camilo era maltiano, y Camilo no estaba por una revolución comunista. La columna de Camilo fue enviada a Santo Domingo y desapareció toda. El único que quedó superviviente, que era entonces un joven soldado, fue Ochoa, el famoso general. Camilo muerto, sus hombres dispersados. Queda para Fidel un problema mayor: el proceso de Uber Matos por sedición y traición. Traición, si a mi patria, desde niño soy fiel a mi patria, siempre he sido fiel a mi patria. Si es a la revolución, en este proceso he sido tan fiel como el más fiel de los revolucionarios. Si me traen aquí, es todo lo contrario, es por la lealtad a mi patria y por la lealtad a la revolución. Ante 1000 oficiales reunidos, Matos se defiende con uñas y dientes y acaba por ser aplaudido. Consciente del peligro, Castro aplaza el juicio para retomar el control. Pide el aval para ejecutar a Matos al Consejo de Ministros. Faustino interrumpe cuando él está hablando de esa manera y dice que es el terror batitiano. Entonces Fidel se sorprendió porque fue un acto valiente de Faustino, dijo, no es el terror revolucionario. Y cuando está hablando me dice, a mí, ¿tú consideras que Uber Matos es un traidor? Y dice, no. Y dice, ¿tú consideras que yo soy un mentiroso? Castro, sorprendido, se dirige al Che. La respuesta cansada del Che: si hay que ejecutar a Matos por traición, hay que ejecutar a todos los que están aquí. Castro queda estupefacto. Percibe que ya no puede contar ni siquiera con sus mejores apoyos. Entonces pasa a primera línea. Vino Fidel, vino Raúl. Con Raúl fue un mano a mano. Yo desde mi banquillo lo he acusado diciendo, usted está faltando la verdad, usted es otro, usted es así. Y cuando vino Fidel igual, así, ¿no? Entonces pues ellos dijeron, en 20 años lo ablandamos, o lo matamos. Matos será condenado a 20 años y pasará 20 años en la cárcel. A finales de 1959, alrededor de Castro, solo quedan Raúl y el Che. Los demás, todos los demás que en un momento u otro han tenido una sensibilidad democrática, han sido eliminados. Todos. Todos se han equivocado respecto a él y lo han pagado muy caro. Entonces la pregunta es, ¿quién es Fidel Castro? Él es un comunista porque pensaba que no se podía hacer en Cuba una dictadura de derecha, la de Batista, porque pensaba que la dictadura comunista era una dictadura total, porque pensaba, conocedor de Maquiavelo, pensaba que para ser grande en el mundo, y Fidel Castro aspiraba a ser grande, y lo ha sido, por el mal, pero lo ha sido, aspiraba, tenía que desafiar a Estados Unidos. Para desafiar a Estados Unidos tenía que tener el apoyo soviético, y para mantenerse. Eso es lo que lo lleva a él, mucho más que la creencia o no en el comunismo. En esa constatación de Franqui se puede leer lo que vendrá a continuación. 6 de febrero de 1960, visita del ministro de Exteriores soviético a Cuba. Mikoyan declara, el pueblo soviético no quiere exportar la revolución, pero... 1 de mayo, Fidel declara en público, ¿elecciones? ¿Para qué? 1 de diciembre, siempre he sido comunista. 2 de diciembre de 1961, soy marxista-leninista y lo seré hasta el final de mis días. Enero de 1962, Fidel anuncia el nacimiento del Partido Comunista Cubano.